reunión Ministerio de Salud, 7 de octubre del 2020. Vale, Juan, ¿les parece si por efectos del tiempo empezamos a presentarnos? Digamos, tengo una propuesta de agenda que quiero compartirles y es iniciar con la presentación por parte de ustedes y de nosotros del Ministerio de Salud, que estamos también, digamos, varias personas acompañándolos. Luego presentarles de manera general el programa PADCIVI, que es el programa que yo hablé con la señora Mercedes para contarles qué es la oferta, digamos que en estos momentos el Ministerio de Salud tiene para las víctimas del conflicto armado. Buenos días a todos y todos, bienvenidos a este espacio. Mi nombre es Adriana Narváez. Buenos días, doctora. Gracias. Buenos días. Gracias. Y todo el equipo de compañeros de la Secretaría de Salud y de todos los compañeros de los departamentos y municipios. Muy buen día. Muchas gracias, señora Mercedes. Les estaba contando que hago parte del grupo de asistencia y reparación a víctimas del Ministerio de Salud y pues he estado muy pendiente, digamos, de la solicitud que ustedes nos han realizado y ojalá, pues digamos, en este espacio de poder resolver las dudas que ustedes tengan. Le doy entonces paso a mis demás compañeros para que ellos también se puedan presentar. Muchas gracias, Adriana. Muy buenos días para todos y todas. Mi nombre es Esteban Muñoz y también hago parte del equipo del Grupo de Atención y Reparación a Víctimas del Ministerio de Salud y Protección Social. Gracias, Esteban. John, no sé si quieras seguir, dale. Sí, por supuesto. Muy buenos días, mucho gusto. Mi nombre es John Melgarejo, también hago parte de la Oficina de Promoción Social del Ministerio de Salud y Protección Social y del Grupo de Atención y Reparación Integral a Víctimas. Gracias, John. Nos acompañan algunas personas de la Unión Temporal de Víctimas, una unión, digamos, una organización que nos apoya en la implementación de este programa. Entonces quiero darle paso a Carla y a Luisa para que se puedan presentar. Hola, muy buenos días a todos y todas. Me presento, mi nombre es Carla Castro y vengo en representación de la UT Víctimas, quienes estamos operando para esta vigencia 14 departamentos de Colombia, entre los cuales está Meta, Huila, Tolima, Cundinamarca, Caquetá, Santander, Nariño, Caldas, Risaralda, Quindío, Putumayo y la ciudad de Bogotá. Entiendo que han tenido como algunos inconvenientes con la conectividad, que nos están escuchando pero no tienen, digamos, voz. Entonces si quieren pueden presentarse por el chat, ya Marta lo hizo. Y pues ya les propongo, si están de acuerdo, que demos paso para la presentación del programa, de tal manera que ustedes puedan conocer esta oferta que tiene el Ministerio de Salud, específicamente con víctimas del conflicto armado, y al final, digamos que hacemos estos acuerdos para el inicio de la oferta, entendiendo también que es muy importante que ustedes puedan articularse con la unidad para las víctimas, porque todos los procesos de retornos y reubicaciones están en cabeza o desde, digamos que quien tiene la competencia desde el Estado es la unidad para las víctimas. Entonces allí les hacemos la recomendación de que puedan desde ya iniciar un proceso de articulación con la unidad. No obstante, pues vamos a aprovechar este espacio de reunión para presentarles el programa y que ustedes puedan conocerlo. No voy a utilizar como tal una presentación, inicialmente había pensado como con diapositivas, pero quisiera en estos momentos, por efectos de la conectividad, poderlo hacer un poco más conversado para irles contando qué es el programa, y al final, si tienen alguna duda, pues vamos a tener un momento para poder resolver las dudas acerca del programa. Entonces, bueno, quiero arrancar contándoles que, como establece la ley 1448, hay 5 medidas de reparación integral
y entre una de ellas está la rehabilitación. No sé si tal vez la han escuchado, si tal vez no, quisiera contarles en qué consiste la rehabilitación. Y es, digamos, todos esos programas o todas esas acciones que puede hacer, en este caso, el Ministerio de Salud, para garantizar el restablecimiento de las condiciones físicas, mentales y psicosociales de las víctimas. Esta es una de las 5 medidas de reparación integral que establece la Ley 1448 y en donde, digamos que en el marco de la misma ley, se le otorga al Ministerio de Salud el poder desarrollar o liderar estas acciones, ¿sí? Para la mitigación psicosocial, física y mental de los hechos victimizantes o de los daños que pudo haber generado el conflicto armado. Entonces, desde allí, la misma ley le ordena, digamos, al Ministerio de Salud la creación de un programa, que es el Programa de Atención Psicosocial y Salud Integral a Víctimas, PADCIVI. Tal vez algunos lo han escuchado, quienes no, pues la idea es hoy poderles hablar muy desde la generalidad en qué consiste este programa. Este programa más o menos se está implementando desde el 2013 en todo el territorio nacional. Es un programa que ha sido construido, o sea, ha sido diseñado, ha sido implementado y así se le ha realizado seguimiento desde el Ministerio de Salud. Este programa tiene, digamos, 2 componentes. Un componente que es la atención psicosocial y otro componente que es la atención en salud integral. Desde la atención psicosocial, a través del Ministerio de Salud y a través de las Secretarías de Salud de los distintos territorios, se contratan equipos psicosociales. Esos equipos están conformados por psicólogos, trabajadores sociales, sociólogos, antropólogos, promotores psicosociales que son víctimas del conflicto armado y técnicos en salud o profesionales en salud. Estos equipos se encargan de realizar como tal la atención psicosocial. ¿En dónde lo hacen? Lo realizan en las viviendas, ¿sí? No es que, digamos, las personas vayan a un punto o vayan a las secretarías de salud. No, en el caso de esta atención psicosocial que se brinda en el marco de este programa, los equipos van hasta las viviendas de las víctimas y en las viviendas es donde se desarrolla como tal la atención. Esta atención es individual, familiar, comunitaria o colectiva étnica. Así puede ser, digamos, dependiendo de la necesidad. Entonces podemos encontrar personas que, de acuerdo a los daños psicosociales que ha generado el conflicto armado, pueden necesitar la atención individual o pueden necesitar la atención familiar o la comunitaria, o hemos trabajado con colectivos étnicos en donde con ellos iniciamos un proceso, digamos, de mitigación de esos daños que ha dejado el conflicto armado. Entonces ya podemos, digamos, un poco saber cuáles son esas modalidades de atención. La atención psicosocial está dirigida a las víctimas del conflicto armado y en ese sentido, para que alguien pueda iniciar un proceso de atención en el marco de este programa, debe estar siendo reconocidos en el registro único de víctimas o debe ser reconocido a través de alguna sentencia o orden judicial. Eso quiere decir que específicamente, si se dan cuenta, está dirigido a población víctima. Es un proceso netamente voluntario. Eso quiere decir que quien inicia un proceso en estos momentos en el marco del programa es porque desea un proceso que le ayude a mitigar estos daños psicosociales que generó el conflicto armado. En ningún momento está condicionado a ninguna otra medida o a ningún otro proceso. Eso quiere decir que no está sujeto, digamos, a la indemnización, ni a un proceso de retornos o reubicaciones, o a una ayuda humanitaria, a ningún proceso. Es netamente voluntario. Cuando se inicia la atención o a lo largo de la misma, puede pasar que
el profesional que está haciendo la atención identifique necesidades en salud. Cuando esto ocurre, el mismo profesional realiza las respectivas gestiones para derivar ese caso al sector salud, ¿sí? Y de esta manera lo que hacemos es gestionar las barreras o las dificultades en el acceso a salud que tenga esa persona, esa familia o esa comunidad. De esta manera, digamos que buscamos que no solamente la atención psicosocial se esté brindando, sino que complementariamente las necesidades en salud que puedan estar presentes puedan ser gestionadas por parte de ese equipo profesional o ese equipo psicosocial. Esto es un poco para contarles, digamos, en sí cómo se realiza el proceso. La atención psicosocial, voy ahora como a contarles cuántas sesiones dura o cuánto es el tiempo para que ustedes también puedan saberlo. Cuando se inicia un plan de atención, ese plan de atención en la modalidad individual o familiar puede durar 8 sesiones, ¿sí? Eso quiere decir que quien inicia un proceso se va a ver con el profesional durante 8 veces, ¿sí? Esas sesiones son semanalmente, cada 8 días, y pueden tener una duración entre 1 hora o hora y media. 1 hora sobre todo para lo individual y 1 hora y media para lo familiar. En el caso, digamos, del proceso comunitario, son 6 sesiones de atención con una periodicidad que puede ser semanal o quincenal, dependiendo de lo que decida la comunidad, y pueden ser sesiones de más o menos en promedio 4 horas, ¿sí? Así es como hemos pensado los procesos de atención, se están desarrollando en todo el territorio. Estos procesos cuentan con un sustento técnico, metodológico y operativo bastante grande que el Ministerio ha venido desarrollando a lo largo de los años. Entre esos, pues, la estrategia o la atención psicosocial, por ejemplo, tiene un enfoque psicosocial, tiene un enfoque diferencial, un enfoque de derechos, un enfoque de acción sin daño, un enfoque que se basa en el enfoque transformador y desde allí, digamos, que busca hacer acciones muy cuidadosas y sobre todo que den respuesta a los daños psicosociales que ha generado el conflicto armado. Eso es desde el proceso de atención psicosocial. Desde el otro componente, que es como tal la atención integral en salud, lo que ha venido haciendo el Ministerio es construir un protocolo de atención integral en salud con enfoque psicosocial, y a través de este protocolo se han dado unas orientaciones y unas indicaciones para que tanto las secretarías de salud como las EPS como las IPS puedan realizar una acción diferencial y psicosocial en el marco del proceso, digamos, de atención en salud que se pueda estar haciendo en una IPS, por ejemplo. Entonces, lo que hemos venido haciendo a través de este protocolo es generando como algunos lineamientos para que los profesionales que atienden a las víctimas del conflicto armado lo hagan con una mirada diferencial y psicosocial. Cuando hablamos de que lo hagan con una mirada diferencial y psicosocial, es que puedan reconocer que digamos, ese síntoma o ese malestar físico o mental que está presentando la persona puede estar relacionado o no con el hecho victimizante. Y desde allí, digamos que el tratamiento o la respuesta desde el sector salud, pues va a ser una respuesta más ajustada a esa necesidad en el marco del conflicto armado o desde los efectos que ha generado el conflicto armado. Entonces, esa es la apuesta también y la atención que se está brindando desde el protocolo y desde el componente de atención integral en salud, que, como ven, los dos componentes pues dialogan y se complementan todo el tiempo. Eso es como tal el programa. No sé si tengan preguntas luego ya de presentárselo. Está en todo el territorio nacional, en algunos municipios priorizados
Allí tendríamos que claramente ver en qué lugares está la población víctima que ustedes nos están mencionando. Juan, gracias por esta claridad. Allí es importante mencionar algo en cuanto al alcance del programa, y es como tal, la atención psicosocial está basada en dar respuesta a los daños psicosociales que ha generado el conflicto armado, ¿sí? Entonces, esto digamos para que no lo perdamos de vista, porque no es una atención psicosocial frente a otras necesidades, sino frente al conflicto armado y a lo que específicamente generó ese conflicto, a las afectaciones que dejó. Entonces, esto lo menciono porque tal vez como tal, un objetivo de la atención no es mejorar la convivencia, ¿sí? No. Y sobre todo desde lo comunitario, no es mejorar la convivencia, es mitigar los daños psicosociales que dejó el conflicto armado en esa relación o en ese vínculo comunitario en este caso. No sé si hay preguntas, si queda claro, digamos, en qué consiste el programa. No sé, compañeros Esteban y John, si consideren que se me quedó algo pendiente por mencionar. No, creo que todo fue claro. Creo que estaba acotado a lo que pues ofrecemos desde el Ministerio. Adri, muchas gracias. Y específicamente te estaba preguntando si quisieras contarnos algo acerca del proceso de retornos y reubicaciones para orientar a Juan y a todas las organizaciones en este proceso de articulación con la unidad. Pues bueno, ahí sería importante que, como lo decías tú hace rato, hicieran ese puente con la unidad para las víctimas. Si bien entiendo que están organizados, no están haciendo un proceso de reubicación o de retorno en el mismo sentido en que fueron desplazados. Digamos, ustedes se agremiaron después de los hechos victimizantes, si les entendí bien, como condición de víctimas. Entonces, de repente, para ustedes no procede a una ruta colectiva, sino una ruta individual, si les entendí bien, ¿no? En el mismo sentido, al ser una ruta individual, también tienen acceso a ciertos componentes de los programas de asistencia y atención a víctimas, que sería importante que lo solicitaran, que probablemente ya lo vengan haciendo, sino que, si entiendo bien, también el trabajo colectivo demanda unas acciones diferentes a como lo puedan estar haciendo en su ruta individual de reparación. Entonces, pues también de repente tener claro eso, que hay unas acciones que la Guarit puede apoyar si se desplazaron ustedes colectivamente y si son de pronto sujetos de reparación colectiva también. Si no, si de repente el proceso de desplazamiento fue también colectivo, pero la reubicación no estuvo acompañada por la Guarit, también pueden solicitar algún tipo de acciones. Es importante que lo hagan, es importante porque hay una oferta que puede ser útil, algunos temas de empleo que de repente la unidad les puede ayudar a resolver con el SENA o con otras entidades. Entonces es importante que sí estén como al tanto de lo que la Guarit tiene para ayudarles a identificar en términos de oferta, y de repente también indicar que si hay personas pertenecientes a grupos étnicos, pues la oferta que ofrece el Ministerio también tiene algunas adecuaciones para grupos étnicos, que sería importante saber en qué partes del país están. Si les interesa lo que el Ministerio les está diciendo, es muy importante contar con sus datos claros de identificación, documento de identidad, un teléfono, que nos indiquen en qué ciudad, en qué municipio, en qué barrio incluso están, para poder hacer la atención mucho más fácil en caso de que estén en los sitios donde el Ministerio ofrece el programa. Voy a contarle como los acuerdos a los cuales llegamos para dar ya finalización a la reunión. No sé si usted antes pues tenga alguna pregunta, pero le voy a contar como los acuerdos. El primer acuerdo es que nosotros les vamos a enviar los municipios de atención, los municipios en que en estos momentos están priorizados para la atención. Con base en esos municipios ustedes nos van a enviar las bases de datos de las personas que posiblemente tengan necesidades de atención psicosocial. Y el tercer acuerdo que llegamos es que en lo posible poder lograr una articulación con la unidad para las víctimas para que les pueda ayudar con el proceso de
de reparación en términos no solo de retornos y reubicaciones, sino de todas las medidas que están contempladas en la reparación integral. Allí frente a esa última, John, mi compañero, me acaba de decir que si quieren, ustedes pueden hacernos llegar la solicitud de articulación con la UARID y nosotros internamente un poco hacemos la gestión para que puedan facilitarles esa reunión. Compromisos de la reunión. El Ministerio de Salud se compromete a enviar el listado de los municipios en los cuales se presta acompañamiento por parte del Ministerio de Salud. Segundo, la comunidad se compromete a enviar listado de víctimas que requieren acompañamiento social en cada uno de los municipios. 3. El Ministerio se compromete a realizar articulación con la unidad de víctimas para gestionar reunión, para lo cual enviaremos copia del radicado que realizamos ante la unidad de víctimas.